Bien, vamos a entrar hoy a la palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Pregúntele a la persona que está a su lado. ¿Trajo su Biblia usted? ¿Tiene su Biblia? Muy bien. Estamos, hermanos, en vísperas de la Semana Santa. Y yo sé que algunos de nosotros andamos emocionados. Nos gusta esta fecha porque hay vacaciones, hay torrejas, hay sopa de pescado seco. ¿A quién le gusta la sopa de pescado seco, hermano? Amén, dicen algunos, aleluya, ¿verdad? Pescado relleno y bueno, tantas cosas que nos ofrece la Semana Santa, ¿cierto? Y algunos vamos de viaje misionero, estamos emocionados por eso. Otros vamos al Camporama, El Salvador, y es bonito. Pero realmente yo pregunto, ¿cuál es el propósito verdadero de la Semana Santa? ¿Cuál es la razón? ¿Qué se celebra en la Semana Santa? Se celebra la muerte y resurrección de Cristo. Y por eso que la Semana Santa deberíamos de tener un buen énfasis. La Semana Santa normalmente empieza este domingo, precisamente, que de manera tradicional se conoce como el Domingo de Ramos, ¿cierto? Que representa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en un burrito, ¿verdad? En una asna, donde le recibieron al Señor. Y ahí y por eso usted ve la religión tradicional, ¿verdad? Teniendo ese tipo de movimiento o de representación, porque el Señor Jesús entró. Y nosotros hoy vamos a empezar a hablar de esto, tal vez no de la entrada triunfal, pero empieza ahí, luego el Jueves Santo, ¿verdad? Que básicamente se conmemora la Cena del Señor, o lo que conocemos como la Última Cena o la Santa Cena. Y precisamente yo ahí me quiero detener, porque hoy iniciamos una nueva serie. La serie se llama El Cordero que Salva. Diga conmigo, El Cordero que Salva. Y vamos a estar hablando, el mensaje de hoy, hermano, es doctrinal, es de consagración, pero también es muy teológico. Vamos a estar avanzando en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer mucho la palabra hoy, porque vamos a encontrar esta figura de la representación de el Cordero de Dios. Y por eso la serie la hemos llamado El Cordero que Salva. Y vamos a ver cómo en el plan de Dios, a Dios nunca se le escapó nada. Dios siempre tuvo todo cuadrado, lo tuvo todo bajo control. Así que hoy vamos a ver eso, vamos a hablar de esos últimos días difíciles que tuvo el Señor. Precisamente el texto que vamos a leer hoy, que va a estar en Lucas capítulo 22, el martes 5 de noviembre del 2024 yo prediqué un mensaje que se llamaba Yo soy el nuevo pacto, bajo el mismo texto. No vamos a ver el mismo contenido, ni vamos a sacar los mismos principios. No estoy repitiendo un mensaje. Pero si ustedes recordarán, yo estuve hablando precisamente un poquito de lo que vamos a hablar ahora, pero ahora lo vamos a ver de una manera diferente, un poco más teológica. Quizás un poquito vamos a avanzar un poquito más. Pero, ¿sabe algo más, hermano? A veces es fácil pasar por alto el verdadero valor de aquello que la religión ha vuelto cotidiano. Por ejemplo, nosotros el primer martes de cada mes, ¿qué celebramos en la iglesia? ¿Qué celebramos? Santa Cena. Y como se ha vuelto cotidiano, ha perdido valor. Es como, hoy es Santa Cena, ¿y para qué voy a ir? ¿Y por qué lo celebramos? Por ejemplo, incluso también podría ser la presentación de niños. Como es algo que es cotidiano, pierde el valor, no tiene el mismo sentido, ¿verdad? Que lo repetimos y por qué lo hacemos. Y yo quisiera realmente que hoy el Señor nos confrontara y reflexionáramos sobre el porqué de la Santa Cena. ¿Por qué nosotros conmemoramos, celebramos, participamos? Esta es una palabra que yo voy a estar usando mucho. Participamos de la Cena del Señor. ¿Por qué, verdad? Lo hacemos nosotros. ¿Por qué estamos ahí? Y aquello que repetimos una y otra vez, a veces de repente puede volverse de esta manera. Es más, a veces también palabras o afirmaciones o versículos que utilizamos. Por ejemplo, nosotros cada vez que nos vemos acá, nos damos la mano y ¿qué nos decimos? ¿El qué nos decimos? Dios te bendiga. Y hermanos, ¿entendemos el significado, la importancia de esas tres palabras? Dios te bendiga. Esa es una bendición. Pero ¿verdad que nos damos la mano y como, Dios te bendiga? Y Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. O sea, es como a la carrera. ¿Por qué? Porque como es algo tan cotidiano, ha perdido el verdadero valor que amerita o que merece. O palabras incluso, ¿verdad? Porque sin fe, dice la palabra. Y como lo repetimos tanto tiempo, ya como, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible. Pero es la palabra, aunque ahora hay algunos que dicen, sin café es imposible agradar a Dios. Bárbaros, ¿va? Yo no sé de dónde sacaron eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y como es cotidiano, va perdiendo el valor
o la importancia que merece. ¿Lo estoy diciendo bien, hermano? ¿Me está entendiendo? Entonces, yo quisiera que hoy nosotros evaluáramos esto. Y hoy yo le voy a pedir que usted mantenga su Biblia conectada, o mantenga un dedo, o mantenga una página, o mantenga algo en el Evangelio de Lucas capítulo 22. Manténgalo ahí, porque va a ser el texto principal. Y de este texto principal vamos a salir a otros textos también. Vamos a ir a otros que nos van a conectar con esta escena, nos van a conectar con este tiempo en el cual el Señor está con sus discípulos intimando y teniendo esto. Amén, hermano. Lucas. Pero antes de que empecemos a leer Lucas, usted nada más manténgalo ahí. Yo quiero que veamos lo que dice el Evangelio de Juan. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29. Recuerden las palabras claves de esta mañana: el cordero, participar, la cena del Señor, la sangre, el pan, el cuerpo. Son palabras que van a estar sonando mucho. Y dice Juan en el capítulo 1 versículo 29, está escribiendo Juan el discípulo acerca de Juan el Bautista. No son los mismos, hermanos. Juan el discípulo es el discípulo amado, el que caminó con el Señor. Y Juan el Bautista era primo de Jesús. Fue un hombre que el Señor lo utilizó para que preparara el camino del Señor. ¿Cómo se llama la serie, hermano? ¿Cómo se llama la serie? El Cordero que salva. Y entonces viene Juan. Mire, a mí me encanta el Evangelio de Juan. El capítulo 1 dice mucho, dice grandes cosas del Señor Jesús. Y dice Juan el Bautista en el versículo 29: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo, ¿cómo dijo, hermano? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Dice Juan, Él es el Cordero de Dios. Porque es más, algunos fariseos o algunos de estudiosos le habían preguntado a Juan, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eras el que debe venir? Porque Juan hacía grandes milagros, Juan hacía prodigios, y Juan bautizaba en el nombre de Jesús, bautizaba en agua. Y le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y él dice, no se trata de mí. Recuerdan que yo hace mucho tiempo prediqué acerca de Juan, que Juan dijo, no soy yo, es Jesús. No me miren a mí, es Jesús. Entonces Juan dice, Él es el Cordero de Dios. ¿Que quita el pecado del mundo. Avancemos algunos versículos, versículo 35 y versículo 36. El siguiente día vio otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, ¿qué dijo? He aquí, ¿quién, hermano? El Cordero de Dios. ¿Cómo se llama la serie? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿cómo se llama la serie? El Cordero que salva. Y vamos a ver la importancia de esta conexión, de cómo el Señor, estamos en la Semana Santa, estamos hoy en la entrada triunfal de Cristo, pero nos vamos a concentrar en ese inicio del fin. Es decir, ¿qué es el inicio del fin? Cuando Jesús se sienta con sus discípulos a comer, está ahí. Es el inicio de lo que ya va a culminar en la crucifixión de Cristo. Y entonces el Señor dice, yo soy el Cordero. Y Juan había dicho ya cuando vio a Jesús, Él es el Cordero. Amén, hermano, ¿está conmigo? Entonces yo quisiera que ahora meditáramos esto, porque incluso Jesús también dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre. Y Juan dice, este es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Así que yo quiero hablarle esta mañana bajo el título, una cena que cambió la historia. ¿Y qué es esa cena? La mesa del Cordero Pascual. Y yo espero que esta palabra hoy, hermano, nos confronte, nos impacte, nos transforme, de entender que Él es el Cordero. Cristo es el Cordero. Cristo estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Él ya estaba preparado para que viniera y muriera por nosotros, por usted y por mí. Amén, hermano. Así que vamos a orar esta mañana. Acompáñenme por favor. Señor, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ponemos, Señor, esta palabra hoy en tus manos. Te pido, Señor, por favor, que sea usted hablándonos, confrontándonos, llenándonos de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque viniste acá a la tierra para salvarnos. Gracias, Señor, porque tú eres el Cordero sin mancha. Tú eres el Cordero, Señor. Tú eras el Cordero Pascual. Tú sabías cuál era la obra, el propósito, la misión. Y hoy, Señor, queremos reflexionar
sobre este precioso tiempo, Señor, este encuentro tan íntimo que tuviste, Señor, ahí, en esa cena con tus discípulos, para poder, Señor, hacernos entender que tú eras la promesa, tú eras el Cordero. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Quiero mostrarle, hermano, las implicaciones de cómo Cristo es el Cordero y la manera en la que vamos a participar de Él. Y ahora sí vamos a volver a Lucas capítulo 22 y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer hasta el versículo 13 de momento. Si está conmigo, diga amén, por favor. Lucas capítulo 22 versículo 7. Ya le dije, manténgalo ahí, pero vamos a viajar por diferentes escenas o diferentes textos en la palabra. Dice el versículo 7: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario el que, hermano, ¿sacrificar a quién? Al Cordero de la Pascua. ¿Cómo se llama la serie? El Cordero que salva. Y era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Mire qué interesante esto. No voy a predicar de esto, pero yo ayer analizaba esto. Sigamos leyendo, ya lo voy a explicar. Dice: preparar la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Note esto, es que el Señor, miren, el Señor prepara todo. Dios prepara todo. A Dios no se le escapa nada. Amén. Dios ya había preparado el momento que iba a tener con los discípulos. El Señor, y esto es lo que yo quiero resaltar de Pedro y Juan. Ellos fueron obedientes a lo que el Señor les dijo que hicieran. Noten que el Señor Jesús no les da muchos detalles. El Señor Jesús solo les dice: vayan y van a ver a un hombre que está llenando el agua ahí en un cántaro. Ahora, esto era fácil de reconocer porque en estos tiempos los hombres no jalaban agua. Los hombres no era común dentro de la tradición. Quienes eran las encargadas de jalar el agua de los pozos eran las mujeres. Entonces se iba a ser fácil reconocer a Pedro y a Juan a quién era ese hombre, porque no era, por ejemplo, ¿verdad? Los de Mimos y los de Water to Go y Arroz no hubieran encontrado trabajo en esos días, porque era trabajo de las mujeres, ¿sí? Entonces el Señor dice eso. Y noten que Pedro y Juan, a diferencia de nosotros, no preguntan ¿y por qué? ¿Y cómo es? ¿Y de qué color es? ¿Y a dónde? ¿Y dónde me va a llevar? ¿Y si vemos a ese? ¿Y si es otro? Ellos fueron obedientes. Yo rescataba este principio de eso. Pedro y Juan se mueven, ¿verdad? Y van. Y el Señor, mira esto. Dice: había preparado. El Señor prepara todo, hermanos. Dios prepara todo. Cristo había preparado todo. Y dice: entonces Él nos mostrará un gran aposento. Y dice: y preparar allí. Fueron pues, hallaron como les había dicho. ¿Y qué dice, hermano? Prepararon la Pascua. ¿Nota usted? Preparación. Le pregunto yo hoy, esta mañana: ¿y usted está preparado para recibir al Señor? ¿Usted está preparado para participar de Él? ¿Usted está preparado para estar en constante comunión con el Señor? ¿Se prepara usted para venir a la casa? Y no estoy hablando de bañarse o de peinarse o de guapearse, de perfumarse. No, prepara su corazón para estar con el Señor. Prepara su espíritu para estar con el Señor. Prepara su mente, prepara su ser. Y dice que estaban ahí y que prepararon. Hay mucho énfasis en esta palabra. Ahora, dice en el versículo: el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Todo lo había preparado el Señor. Vaya por favor conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Recuerde, estamos en Lucas, pero vamos a agarrar otros versículos. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera carta de Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué, hermano? Con la sangre preciosa de Cristo. Lea esto conmigo, por favor, que dice: como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya vamos a entender esto, porque el cordero, lo dice en Éxodo capítulo 12, debía de ser un cordero sin mancha, sin corrupción. Y Cristo era el Cordero, claro que sí, que Él lo fue, hermano, porque el Señor tenía un plan. Cristo fue el Cordero sin mancha. Él no pecó. Él no, incluso no fue concebido como nosotros.
Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Él era sin mancha. Era el Cordero, dice, un Cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, mira, desde antes de la fundación del mundo. Hermano, entendamos esto, es bien importante. El Señor, nuestro Señor Salvador, Dios, nunca fue viendo a ver qué salía bien y qué salía mal. Nunca fue como, esto salió mal, entonces yo saco. El Señor Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El Señor tenía un plan, estaba preparado para eso. Dice el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios tenía un plan, y ese plan se llama Jesús. El plan de Dios era Cristo, el Mesías. El plan de Dios era el Cordero. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Dios nunca dejó de tener un plan. Él siempre tuvo un plan. Por eso cuando leemos el Evangelio de Juan, lo que acabamos de leer, pero unos versículos antes, dice, el Verbo era con Dios. Él estaba en el principio, Él era Dios. Nunca Jesús dejó de estar. Él estuvo desde la creación. La Trinidad estuvo desde la creación. Y dice acá Pedro que estuvo antes de la... Y yo explicaba esto, ¿verdad? Hace unos martes, si usted no vino ese martes, pues no lo volveré a explicar. Vaya al en vivo y lo vea. Explicaba acerca de la predestinación. Solo quiero aclarar, decir, la predestinación nosotros no la predicamos como otros la predican, que el Señor Jesús solo murió por algunos, para aquellos que ya estaban predestinados a ser salvos. No, dice la palabra del Señor que Él murió por todo el mundo. Pero lo que sí había es que había un plan. El Señor ya había predestinado en su omnisciencia. Él ya sabía que había un momento en el que iba a aparecer el Cordero, que es Cristo. ¿Cómo se llama la serie, hermano? ¿Cómo se llama la serie? El Cordero que salva. Y dice el apóstol Pedro, como de un cordero sin mancha. Ahora, hermano, ¿por qué es tan importante para nosotros esto? ¿Por qué es tan importante para nosotros ver el plan de Dios? ¿Por qué es tan importante para nosotros la cena del Señor? Participar de la cena del Señor. Porque la cena del Señor nos muestra a Jesús como el Cordero Pascual. ¿Qué significa? ¿Qué significa la fiesta de la Pascua? Ya muchos de nosotros conocemos la historia. Nació allá en Éxodo, cuando el Señor libertó a su pueblo de Egipto. Dice, ya no van a ser más esclavos. Una y otra vez había mandado plagas y el corazón de Faraón se había endurecido, pero mandó una última plaga. ¿Cuál era esa última plaga? La plaga de los primogénitos. Y en ese momento le da el Señor Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés una orden, y le dijo, van a celebrar la Pascua. De hecho, la Pascua es tan importante que desde ese momento que el Señor la instituyó, desde ese momento pasa a ser, noten esto, el primer mes del calendario judío, la cena de la Pascua. Cambió la historia, la Pascua. Pero no solamente le recordaba al pueblo que había sido libre de Egipto, sino que también era un anuncio para nosotros que venía el anunciamiento de Jesús, el Cordero. Todo lo que encierra esto. Por eso es tan importante comprender que Él es el Cordero Pascual. Cristo es el Cordero Pascual. La Santa Cena representa el inicio del fin. Él está con sus discípulos. ¿Sabe que estaba estudiando esto el día de ayer? En inglés la palabra Pascua es Passover. Yes, very good. Y miren, para quienes no saben inglés se lo voy a traducir. Dice pasar sobre. Diga, wow. En inglés la palabra, claro, junto es Pascua, pero dice pasar sobre. Y literalmente la sangre del Cordero que fue en los lindeles, así era, ¿verdad? En las casas, en las puertas, la sangre del Cordero fue puesta ahí. Y la muerte pasó sobre. No tocó al pueblo de Israel, porque la sangre del Cordero marcaba que ese era el pueblo de Dios. Hermano, la muerte eterna no nos va a marcar a nosotros, porque estamos marcados con la sangre del Cordero. Alguien dice amén. Mire qué precioso esto. Dice, van a poner, y ya lo vamos a ver más adelante, en sus casas la sangre.
Y va a pasar la muerte, pero no lo va a tocar. Y esto era para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y aunque vamos a ver una muerte terrenal, no vamos a ver la muerte eterna. Porque tengo una marca, la sangre de Cristo pagó el precio por mí y por usted. Y ahí está. Ahora, por eso Cristo es el Cordero Pascual. Él es Él. Y esa es la importancia que teníamos de la cena de la Pascua. Ahora, fíjese qué curioso que aunque hubieron miles de corderos ese día, miles de familias, hubo una instrucción ahí, el Señor siempre hizo énfasis al cordero. O sea, le dijo, van a tomar un cordero. Nunca se refirió, van a tomar a todos los corderos. El Señor Jesús por familia, y el que la familia es pequeña se va a unir con otro, y van a tomar un cordero. Y se celebraba ahí matando ese cordero, una ovejita más o menos de un año. Ya lo vamos a ver más adelante, pero dice Éxodo 12:15, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás, dice, lo tomarás de las ovejas, de las cabras. Y ahí estaba, y habían instrucciones también que la vamos a ver más adelante. Pero al pueblo de Dios, al pueblo de Israel estaba señalando, ya no eres esclavo, saliste de Egipto. El cordero a nosotros nos recuerda que ya no somos esclavos del pecado. Ya no. Amén. Mire qué tan hermosas conexiones que hay. Es que el Señor no se le escapa nada. Por eso el Señor, hermano, esta es la palabra del Señor. Amén. Mire lo que dice, vaya conmigo por favor a la primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿quién es, hermano? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cómo se llama la serie, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? El Cordero que salva. ¿Y quién es ese Cordero que salva? Es Cristo. Y dice el apóstol Pablo, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cuadro de la cena del Señor, ese cuadro, todo ese cuadro, hermano, trata de Cristo. El pan, el vino, mi cuerpo, vosotros, se trataba de Cristo. Era necesario el sacrificio de Cristo. Amén. Fíjese que es interesante porque nuestra cultura latina pone bastante énfasis en la Navidad. ¿Se ha dado cuenta cómo en la Navidad, la Navidad, vea, y todo, y es bonita la Navidad? Y representativamente celebramos el nacimiento del Señor Jesús, aunque entendemos que no nació en diciembre. Según el calendario no nació en diciembre, pero aprovechamos, no vamos a entrar hoy a eso. Pero nuestra cultura no pone el mismo énfasis en la Semana Santa. Y quiero decir algo, quiero ver si lo digo, a ver si lo digo bien. Pero la Navidad, el nacimiento de Cristo, no tiene sentido sin la muerte y resurrección de Cristo. No hay. Por eso, hermano, y con Cristal, ¿verdad?, discutíamos esto porque la cultura gringa, uno que es gringo, hermano, pone mucho énfasis en la Pascua, pone mucho énfasis en el culto de resurrección. Si usted va a una iglesia en Estados Unidos, allá no se van para la playa en el culto de resurrección, no se van para el río. Ay, Señor. ¿Sabe qué? Es un culto tan importante porque celebramos la resurrección de Cristo. Entonces hablábamos, ¿verdad? Y ella me dice, para nosotros, y aquí los cultos en el día de resurrección son bien raquíticos. ¿Usted se ha dado cuenta? Así más o menos, vea, llegamos a la iglesia, porque la mayoría nos aprovechamos, nos vamos de vacaciones, etc. Pero allá en Estados Unidos hasta compramos ropa, compramos estreno para poder ir. Es tan importante. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero Pascual. Era lo que estábamos necesitando todos nosotros. Mira, porque la Pascua es eso, la cruz, es el Señor, termina en la cruz. Dice Hechos capítulo 17 versículo 13. Usted puede decir, está bien, si tú puedes acompañarme, pero si no, léalo en pantalla. Dice,
el apóstol Pablo creo que está hablando aquí, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Es necesario que Él muera y que Él resucite. El Cristo, el Cordero Pascual. El Cordero tampoco era cualquier Cordero. Tenía había que verlo, había que supervisarlo por 4 días o 3 días y medio, no recuerdo. El cordero que se iba a matar no tenía que tener ningún padecimiento, ninguna enfermedad, ningún hongo. No, debía de ser así, perfecto. Mira, ahora sí lo vamos a ver. Éxodo capítulo 12, verso 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año por lo menos. Lo tomaré de las ovejas o de las cabras. Hermanos, Jesús era el cordero sin defecto. Jesús no pecó. Jesús no nació de una unión pecaminosa. No, Él fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Él era perfecto. Él era el Cordero Pascual. ¿Cómo se llama la serie, hermano? El Cordero que salva. Ajá. ¿Y quién es el Cordero que salva? Es Cristo. Y dice, el animal será sin defecto. Sin defecto. Hermanos, nuestro Salvador no tiene defecto. No tenía defecto. Fue perfecto el Señor, nuestro Cordero. Y por eso, hermanos, nosotros hacemos este énfasis. La Pascua dice que debía de ser comida, debían de comer, debían de participar. A ver, ¿cuántos han comido cordero? Levanten la mano, ¿cuántos han comido cordero? ¿Qué tal rico, verdad? ¿Sí? A mí me gusta comer de todo, hermano, se me nota, ¿verdad? Y me gusta probar de todo también. Rana, todo ahí, como me lo ponga ahí. Pero ¿sabe qué? La Pascua tenía instrucciones de cómo debía de ser comida. Aquí no era, hermano, que es que yo quiero cordero a la barbecue. No. Yo quiero cordero ahumado. No. Tenía instrucciones. Y esas instrucciones podemos unirlas y verlas de realmente cómo conectan con el Señor. Vaya por favor conmigo a Éxodo capítulo 12 del 7 al 10. Si usted puede ir, está bien. Si no, véanlo en pantalla. Pero mira, ¿cuáles serán las instrucciones de esto? ¿Está conmigo, hermano? Amén. Mire por favor a la persona que está a su lado y dígale: ¿te estás durmiendo? ¿Te estás durmiendo? No te duermas. No te duermas. ¿Alguien está conmigo? Dice amén. Verso 7 dice: y tomarán la sangre. Y ya vamos a ver, mire qué bonito esto. Es que, aleluya, alguien dice gloria a Dios. Alguien le da palmas al Señor esta mañana. Mira cómo es el Señor, mira cómo es Dios, mira cómo es nuestro Salvador. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Ya expliqué yo esto, ¿verdad? Y aquella noche comerán la carne, ¿cómo? Asada al fuego. Y panes sin levadura. Mira, panes sin levadura. Fíjese que estaba estudiando yo este tema de por qué sin levadura. Y es que la levadura es normalmente la que se contamina más rápido, la que agarra más bacterias. Y dice sin levadura. Y dice Cristo: yo soy el pan. Este pan es mi cuerpo, ¿cierto o no? Ahora, no solamente eso, no solamente dice, también bueno, sin levadura. Ya lo vamos a ver más adelante. El pueblo de Israel tenía que salir rápido, hermano. No había chance, porque literalmente después de eso iban a salir. Hay indicaciones que tenían que ser rápido. Pero luego también dice, mira, al fuego, carne asada. ¿A cuánto nos gusta la carne asada? Ay, pastor, no hable de carne, yo tengo hambre, dicen. Y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. ¿Con hierbas qué? Amargas. Cuando el Señor Jesús nació, dice que le trajeron incienso, mirra y oro. Y uno de esos era amargo. Porque, hermano, no todo en el Señor es bonito, no todo en el Señor es color de rosa. Hay tiempos amargos. El Señor, nuestro Salvador, Cristo, el Cordero Pascual, el Cordero que salva, iba a tener que pasar momentos amargos.
Y dice, lo comerán con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Aquí, hermano, no había tales que 3/4, vea, a la media, no. Bien asado. Ni cocida en agua, ni sino asada al fuego. Instrucciones. Ahora mire esto, qué bonito. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea que al cordero había que comerlo todito, hermano. Ay, a mí no me gustan las patas, hermano. Y cabeza, ¿se imagina usted? Ay, cabeza, ay no, cabeza no quiero. A mí solo deme costilla, deme el lomo del cordero, pero la cabeza no. Pero mira, dice, cómelo todo. Y fíjate que es muy interesante porque, y luego dice, mira el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y yo ayer estaba tratando de buscar mucha información sobre esto, y encontré un comentario. No estoy diciendo que es así porque no encontré otro comentario que lo respaldara, y tampoco nunca antes había leído esto. Sin embargo, me pareció muy interesante de la manera analógica o la analogía que presenta. Dice, el cordero se debía de comer completo, no podías dejar nada, tenías que comer la cabeza. Y dice, en Egipto el pueblo de Israel se está diciendo, ya queda Egipto atrás, la esclavitud, pero se le está presentando al cordero, que es Cristo. Y cuando el Señor dice, Él nos invita, y en la Santa Cena o en la Cena del Señor, Él participa, Él dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Nos presenta un cuerpo completo. Entonces me encantaba leer esto porque decía, la cabeza puede representar los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo. No podemos a medias, es decir, yo quiero ser salvo, pero yo no quiero pensar como Cristo. Las patas, ¿no? A nadie nos gustan las patas, solo la sopa de pata, ¿verdad? Pero nadie quiere eso. Y decía, el comentario me encantaba porque decía, los pies puede ser un simbolismo de los pies de Cristo. Y podemos decir nosotros, yo quiero ser salvo, yo quiero comer de Cristo, pero yo no quiero sentir como Él siente, pensar como Él piensa, y tampoco quiero caminar como Él caminó. Y luego dice, las entrañas, dice los sentimientos, lo que hay, el corazón, todo lo que hay, sentir como Cristo. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, cuando participamos de Cristo, no debemos de participar a medias, ya lo vamos a ver más adelante. Debemos de participar completamente. Debemos de participar completamente. Acá el cordero pascual no es vamos a picar. ¿A cuándo nos gusta picar? Sí, cuando se come, ¿verdad? Aquellos que están asando, están picando, y a la hora de comer no tienen hambre porque han estado picando. Y de esto, no, dice, es todo. Y aquí decía la palabra, la ordenanza era, es todo. Entonces yo te pregunto, ¿de qué manera estás participando tú del Señor? ¿A medias? ¿Solamente de la costillita? Pero no queremos pensar como el Señor piensa, no queremos sentir. No, la cabeza, a mí no me gusta. Hermano, quiero decirle esto: no podemos participar de Jesús a medias. Dígale a la persona que está a su lado, no podemos participar de Jesús a medias. Amén. Debemos de participar de Jesús. Ahora, mire, vamos a leer bastante la palabra y ojalá me dé el tiempo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Amén. Vaya por favor conmigo al libro de Éxodo, siempre, capítulo 12, hasta el versículo 14. Rápidamente vamos a ver eso. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Recuerda cómo empezamos, hermano, allá en Lucas capítulo 22, versículo 7? ¿Cómo empezamos? Y llegó el día de los panes sin levadura, llegó el día de la Pascua, lo que el Señor acá estaba mandando en el versículo 14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto
perpetuo lo celebraréis. Ellos ahí estaban listos para salir. Y representaba que ya no eran esclavos. Ya no. El Cordero de la Pascua. Ya no son esclavos. ¿Cómo se llama la serie, hermanos? El Cordero que salva. Y ese Cordero que salva nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Y el Cordero que sacrificó el pueblo de Israel, los hizo libres de la esclavitud de Egipto. Amén. Ahora yo quiero que usted vea esto. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Juan. Vamos a leer bastante. Pero como hoy es Domingo de Ramos, le vamos a poner hasta la tarde. Ay, Señor. ¿Está conmigo, hermano? Mira qué lindo esto, porque cada vez que los judíos celebraban la Pascua, ellos recordaban: hemos sido libres de la esclavitud. Y cada vez que nosotros participamos de Cristo, he sido libre del pecado, he sido libre. Amén. ¿Está conmigo en Juan capítulo 6? Dice, mira qué precioso esto. Aquí está Jesús hablando. Es el Señor, es el Cordero Pascual, es el Cordero que salva. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no se muera. Dice el Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es el que, hermanos, mi carne. ¿Y qué comían del cordero? ¿Qué comían del cordero? Todo, la carne, la cabeza, los pies. Dice: es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ojo, ¿verdad? El Señor acá está hablando, le está hablando a un pueblo judío, le está hablando a los israelitas. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos de comer de su carne? ¿Cómo puede él darnos de comer? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis de su sangre, ¿qué dice? No tenéis vida en vosotros. ¿Alguien está entendiendo la palabra, hermanos? ¿Alguien dice amén? Él está diciendo: yo soy el Cordero, yo soy el Cordero que salva, yo soy el Cordero Pascual, yo soy. Y ellos dicen: no entiendo. Él está diciendo: el que no come de mi carne, yo soy el pan ahora, yo soy el maná. El que no participa de mi sangre. Y dicen ellos: ¿cómo vamos a comer de la carne y de la sangre? Ahora nota esto se vuelve más pesado, hermano. Esto está heavy, está bueno, mira. Dice, versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día posterior. Yo no sé si ustedes se imaginan esto, pero ¿se imaginan ustedes a los judíos en ese momento escuchando a Jesús hablar de esa manera? Yo creo que tenían como ojos de huevo estrellado, ¿verdad? Estaban así como: ¿qué está diciendo este? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y era difícil de digerir, era difícil de comprender. Claro que sí. Ahora nosotros lo podemos entender con mayor facilidad porque vemos todo el panorama. Y dice, mira, verso 55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, que dice el Señor, vivirá eterna. Pregúntale a tu vecino: ¿y tú estás comiendo del pan de Cristo? ¿Tú estás participando del cuerpo del Señor? Y eso es de manera simbólica, ¿verdad? Pues no somos caníbales, no. Bueno, algunos casi. Pero mira lo que el Señor está diciendo. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¡Wow! No podemos llegar a Jesús y decir: yo solo me voy a comer una parte de Cristo.
Yo solamente, el Señor está diciendo, el que come de mi carne, no dice de una parte de mí, o el que apenas piensa como yo, no, Él dice el que participa. Y algunos de nosotros decimos, yo no quiero todo. Y como lo decía antes, yo quiero que Jesús me salve, pero yo no quiero pensar como Él, no quiero sentir como Él, no quiero caminar como Él. No, yo no quiero evangelizar. No lo quiero hacer, no quiero hablar de Jesús. Hermano, dígale a su vecino, no podemos participar de Jesús a medias. No podemos. Te pregunto, en esta Semana Santa, ¿qué celebramos? ¿Qué celebras tú como hijo de Dios? ¿Qué celebras? ¿Qué conmemoras? ¿Qué recuerdas? Que tenemos un Cordero que salva. ¿Cómo se llama la serie, hermano? El Cordero que salva. Y eso es lo que tú vas a celebrar. ¿Cómo celebramos el Cordero que salva? Consagrándonos, apartándonos. Por eso es que esto tiene que ver con consagración. No vamos a celebrar la Semana Santa como la celebra el mundo, hermano. Si usted ya está pensando en tomarse una foto con una bahía en la mano, usted anda perdido. No, celebre a Cristo, pase con su familia, sí, sáquela a pasear, no sea tacaño, llévelos a comer, pero celébralo como Cristo manda, no a medias, sino participando del Señor como debemos de participar. Amén. Bien serios los veo yo hoy, hermanos, bien bravos. Debemos de participar de Jesús. Ahora, mira esto, mira qué precioso. Avanza conmigo, por favor, al versículo 60. Cómo hemos leído hoy, ay Señor. Tú dices, ay, cómo hemos leído. Mira qué precioso es. Dice que el Señor Jesús predicaba esto en la sinagoga en Capernaum. Al oírlas, escucha, iglesia. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Te pregunto, para ti hoy es dura la palabra, el hecho que participemos de Jesús como Él merece, como lo amerita. Y dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso yo os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mira esto, hermano, mira esto, qué difícil. Desde entonces muchos de sus discípulos, como dice mi hermano Jorge, volvieron atrás. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo no es a medias, no es una parte, es completo. Y dice que al oír esto, muchos de sus discípulos volvieron a andar atrás. ¿Y qué dice? Y ya no andaban con Él. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿y vos vas a regresar atrás? ¿Y tú piensas renunciar al Señor? Y si te dice que sí, hermano, tráigalo de frente, lo vamos a sacudir ahorita. No. Pero mira, esto no es todo. Es que el Señor, versículo 67, dijo entonces a los 12, yo creo que se volvió así, ¿va? Y mira la pregunta, ¿quieres acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, el Señor está diciendo, participa de mí. Yo soy, come de mi cuerpo, toma de mi sangre. Amén. Algunos de los discípulos dijeron, no, ya no vamos a seguir al Señor. Hermano, no solamente esta semana, sino todos los días participa del Señor completamente. El Señor, nuestro Salvador, ¿cómo se llama la serie, hermano? El Cordero que salva no solamente entregó una parte de Él, Él entregó todo. Entonces, si Él dio todo por nosotros, demos nosotros todo por Él.
Todo, hermano. No se escuchan los amén. Demos todo por nuestro Salvador. Pedro le dijo, tú tienes palabra, ¿a quién vamos a ir? Ay, no, yo no como cabeza, entraña, pies, no. A mi manera voy a seguir a Jesús. No, hermano, no. Vamos a seguir a Jesús como Él manda. Amén. Mira, por favor, hoy regresamos a Lucas. Voy empezando el mensaje, no se preocupe, hermano. Lucas capítulo 22, verso 14. Cuando era la hora, mira esto también. Cuando era ¿qué? La hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. El Señor Jesús había comido 30 y tantas Pascuas, porque Él era judío, una fiesta judía solemne. ¿Recuerdas allá en el Éxodo? Será una fiesta perpetua, dijo, completa, la van a mantener. Pero el Señor dijo, bueno, vemos acá, la hora había llegado. ¿Sabe que cuando Él dice he deseado con nosotros? Yo ayer leía el significado en griego, y en griego dice he deseado con deseo. O sea, esa es la traducción literal de esta palabra, he deseado con deseo. Pero también el Señor dice acá en el versículo 14, dice Lucas, cuando era la hora. Hermanos, cuando era la hora, el Señor dijo, ok, vamos a tener la Pascua. Es la hora. Es la hora de despedirme de mis discípulos, de estar con ellos. Era un tiempo de intimidad, porque participar de la cena del Señor, hermano, es comunión con Dios, pero también comunión con los hermanos. Era una comunión. Y dice, era la hora. Y el Señor Jesús, el Cordero Pascual, Cristo, Él sabía que le iba a llegar la hora. Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que le iban a poner la corona de espinas. Él sabía que lo iban a crucificar. Él sabía. Había llegado la hora. Mira, Juan lo dice. Juan capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, ¿el qué, hermano? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, a sus discípulos. ¿Qué había llegado? La hora. En ese momento el Cordero Pascual había llegado la hora. Por eso yo dije, este es el principio del fin. Cuando Él se sienta con sus discípulos, ahí va a empezar luego, hermano, después de la Santa Cena, Él es traicionado. Y empieza todo eso. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso del 1 al 3. Tú puedes acompañarme. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Él sabía de qué hora. La hora en la que Él iba a pagar el precio. La hora que iba a tomar tu lugar y mi lugar. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que distes. Y en este momento Jesús ora por sus discípulos, ¿verdad? El capítulo es largo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la hora. A Jesús le llegó la hora. Y Él sabía. Adán pecó, y Jesús sabía que iba a tener que morir en la cruz. David pecó, y Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Nosotros ni siquiera habíamos nacido y habíamos pecado, y Jesús ya estaba en la cruz, porque Él entendía que era el Cordero. Por eso en la última cena dice el versículo 14: cuando era la hora, cuando llegó la hora. Regresemos una vez más a Lucas, hermanos. Voy terminando, no se preocupen, les veo cara de afligidos. Cuando yo dije que iba empezando, voy a pedir al ministerio de alabanza si pueden acompañarnos. Mira qué precioso esto. Lucas capítulo 22. ¿Está conmigo? Verso 16. Cuánto he deseado, dice el Señor, comer con vosotros esta Pascua. Y había ya comido Pascuas con ellos, ya había participado. De hecho, los evangelios narran, creo que las últimas 3 Pascuas, ¿verdad? Las de murió y creo 2 más.
Y dice el Señor: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Dice, mira qué precioso esto. El Señor en la última cena con sus discípulos, con su círculo cercano, Él les dice, bueno, dijo Lucas, cuando la hora había llegado, cuando era la hora, Él se sentó y les dijo: cuánto he deseado con deseo estar con ustedes. Y Él dice: porque os digo que no la comeré más. Ya no. Pero no solamente es una despedida triste, grosera. El Señor acá, el Cordero que salva, ¿cómo se llama la serie, hermano? Está dejando una promesa. Volveremos a estar, vamos a celebrar, vamos a comer juntos. Ponte de pie, por favor. Amado hermano, participemos del Señor. El Señor Jesús dijo acá: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Mira, si tú tienes tu Biblia a mano, puedes acompañarme. Si no, puedes verlo en pantalla. Pero mira qué precioso esto. Dice Juan, cuando él tiene la visión, en el capítulo 19, versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas. ¿De quién, hermano? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo es el Cordero. Él es el Cordero que salva. Dice: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha... Dice el Señor a Pedro y a Juan: vayan y preparen. Vayan y preparen. Y ellos prepararon. Y luego dijo: y cuando estuvo todo ya preparado, así empezamos en Lucas, vino otra vez el Señor y tuvo este encuentro con Él. ¿Tú estás preparado para las bodas? ¿Tú estás preparado? ¿Sabes qué vamos a comer en la boda del Cordero? Cordero. No sé cuál va a ser el menú, hermano. Va a ser un gran menú. Pero mira, la palabra dice: y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermano, usted y yo vamos a estar vestidos con lino fino, bonitos, más lindos que hoy, hermano. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá enfermedad, no habrá cáncer, no habrá nada, hermano. No habrá ceguera, no habrá sordera, porque el Señor dijo: yo voy a volver a estar con ustedes. Alguien se alegra por eso. Y mira, dice el verso 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda. ¿De quién, hermano? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es el Cordero Pascual. A las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermano, mire, yo no sé usted, pero vamos a participar. Algún día vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé, mire, yo estoy por allá, mire, no sé si me ve allá por la nube. Por aquí más cerquita están los diáconos, porque ellos se portan mejor que yo, y los líderes. Pero mire, yo no sé dónde va a estar usted, pero un día vamos a participar. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? No os comeré más, ya no, hasta el día de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros participamos del Señor. Tome su Biblia, por favor. Cierro con esto.
donde empezamos, ahí en Lucas 22. Gloria a ti, Señor, bueno eres. Lucas 22, 19. Tome la palabra en sus manos. ¿Está conmigo? Y el Señor Jesús, esa noche, después de que había lavado los pies de sus discípulos, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. En este momento le estaba diciendo a sus discípulos: pero hermano, el cuerpo de Cristo fue dado por nosotros. Haced esto en memoria de mí. Verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cierra tus ojos donde estás, iglesia amada. Yo quiero animarle esta mañana, iglesia El Faro, iglesia de Cristo, iglesia de Dios. El Cordero pagó el precio. El Cordero pagó el precio. Él fue el Cordero Santo. Pero Él se entregó completo por usted y por mí. Participa del Señor, pero no participes a media de Él. No participes solo un poco de Él. No es una relación superficial. Hoy es el momento de tomar una decisión. Yo no sé si tú has seguido de lejos a Jesús, has tenido una relación superficial con Él, pero el Cordero pagó el precio. Y el Señor Jesús dijo: ya no la comeré más. Pero hay una promesa para su iglesia. Hay una promesa para sus hijos. Y es que un día estaremos con Él. Estaremos con Él la eternidad, para siempre y por siempre. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.